Apreciados amigos, queridos hermanos, reciban cordial saludo. Nuestra meditación de hoy, no eches más leña al fuego, y es parte de la serie devocional que hemos venido compartiendo, Gloriosa Gracia. Romanos capítulo 6, verso 1 y 2, en Nueva Traducción Viviente dice: Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? En nuestro devocional de ayer establecimos que el arrepentimiento es regresar a la gracia de Dios manifestado en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Siendo así, ¿cómo puede la gracia ser una excusa para pecar como algunos equivocadamente afirman? Muy por el contrario, en la gracia de Dios está el poder de Dios para vencer cada pecado. Esto es lo que afirma con autoridad la palabra de Dios proclamada en Romanos capítulo 6, verso 4. El pecado no se enseñoreará de ti, porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que entonces nadie puede usar la gracia de Dios para justificar su pecado. Ello es contrario a la palabra de Dios y contrario al Evangelio de la gracia. Si alguien escoge vivir en pecado argumentando que vive bajo la gracia, es claro que tal persona no conoce realmente y no vive genuinamente bajo la gracia, porque si así fuera, el pecado no gobernaría su vida, porque la verdadera gracia vence el poder destructivo del pecado. Sin lugar a dudas, el pecado es destructivo y trae consigo toda una serie de consecuencias dañinas. Debemos entender que esas consecuencias no son el juicio o el castigo de Dios al pecado, así como quemarse no es el castigo de Dios por meter la mano en el fuego. Los efectos destructivos y dolorosos del pecado son simplemente la consecuencia que las personas y creyentes enfrentan cuando usan destructivamente su libre albedrío. Hay una única manera, de ayudar a las personas sinceras a vencer el poder del pecado sobre sus vidas, y es llevarles bajo la gloriosa gracia de Dios. Algunos ministros piensan que para confrontar el pecado se necesita predicar sermones más fuertes, más duros y más severos sobre la ley de Moisés. Creo con todo mi corazón que están siendo sinceros. Cuando no comprendía la gracia de Dios, de alguna manera yo lo hacía, ignorando que la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 15:56 que la fuerza del pecado es la ley, o como traduce la Nueva Traducción Viviente, que la ley le da su poder al pecado. Así que entonces, predicar más ley para confrontar el pecado es como echarle más leña al fuego que quieres apagar. La gente no se libera ni se transforma cuando los golpeamos con la ley de Moisés. Se liberan y se transforman cuando encuentran el amor de su Salvador. La verdad es que los creyentes genuinamente nacidos de nuevo no están buscando una excusa para pecar. ¿Cómo podrían ellos hacerlo si han sido impactados por el amor y el sacrificio de Jesús? Más bien, están buscando la manera de salir del pecado, de la prisión del miedo, la culpa y la condenación. Y creo entonces que cuanto más fuertemente prediquemos y enseñemos sobre la gracia de Dios y su amor incondicional en Jesucristo, más testimonios tendremos de personas que son liberadas de toda clase de pecados y adicciones, como pornografía, alcoholismo, drogas, inmoralidad sexual, falta de perdón, amargura. Los muchos testimonios ya existentes nos dicen que el pueblo de Dios no quiere pecar y que están venciendo el pecado, volviéndose a la cruz y a la gracia de Dios en Jesucristo. Gloria a Dios, porque ese es el poder del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El pecado ya no domina a las personas y el verdadero arrepentimiento ocurre cuando se predica el Evangelio de la gracia de Dios. Oro entonces para que esta verdad se convierta en tu realidad al recibir
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la gracia de Dios o del reino de Dios, como así se le llama en la Biblia. El pensamiento central que resume nuestra devocional de hoy es este: soy liberado y transformado cuando encuentro el amor de mi Salvador. Su gracia vence el poder destructivo del pecado. Terminemos como siempre orando juntos, por favor. Padre Celestial, gracias por el verdadero Evangelio de la gracia, que tiene el poder de vencer el poder destructivo del pecado en mi vida. Reconozco que podré ser libre y transformado, no a través de la ley de Moisés, pero sí cuando encuentro libertad y transformación en tu gran amor manifestado en Jesucristo y en su obra en la cruz. Gracias entonces por darme una salida real al pecado, al miedo, la culpa y la condenación. Yo creo hoy que el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo me libera de cada pecado que ha dominado mi vida. Amén y amén. Que tengan excelente día, amigos, hermanos, y si esta palabra devocional les bendice, compártanla con alguien más.